En este ejercicio nos dan más instrumentos de medida y vamos a ir viendo magnitudes o objetos o situaciones que requieren pues, de una medición. Voy a ir poniendo aquí a mano derecha y me vas a ayudar desde donde estés a relacionarlas, ¿vale? Con el instrumento de medida y vamos a ir comentando un poquito de cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, si tuviésemos que medir, por ejemplo, pues qué sé yo, la dirección del viento, dice, jo, pero yo cómo voy a medir la dirección del viento. Pues sí, hombre, hay un elemento que es muy típico que se utiliza, bueno, se suele ver, a veces no tanto, pero antes yo creo que más, ahora igual no tanto, pero sí que te da la dirección. ¿Y cuál es? Es la veleta. A veces suele ser un elemento que suele estar muy elevado, en algún punto alto de algún edificio. Es muy típico, por ejemplo, verlo en los pueblos y tiene como incluso una especie como es de metálico, con una especie de forma como a veces de gallo, o de ave y tiene como una flecha, ¿no? Y en función de cómo le pega el viento, él va señalando con la flecha pues esa dirección, ¿de acuerdo? Bueno, si queremos medir, por ejemplo, claro, imagínate, cuando tú vas al colegio, claro, tú llegas y está todo iluminado, ¿no? Con las luces, las lámparas, y eso lo das por supuesto. Pero ¿cómo se mide esa intensidad de la luz? Pues claro, alguien tendrá que decidir cuántas luminarias y lámparas poner, ¿no? Para que haya una luz adecuada. Entonces, si queremos medir, por ejemplo, la luz en una habitación, luz en una habitación, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues hay un aparato que mide la intensidad de esa luz, ¿de acuerdo? Y generalmente cuando se quiere medir pues ese nivel, ¿no? Ese nivel de iluminación, ¿no? En un ambiente y se va probando, pues se ponen unas luminarias y se va probando que el nivel de iluminación sea el correcto, ¿no? Incluso si es una habitación que es exterior, pues a veces viene luz natural, ¿no? Entonces también hay que medir qué cantidad de luz o qué nivel de luz hay de forma natural para saber, oye, pues en esta habitación que está ya iluminada de forma natural, pues voy a poner más o menos luminarias, ¿no? o luces artificiales. Bueno, pues sin enrollarme más, que ya sabes que yo me enrollo, pero es para que entiendas un poco, ¿eh? Es el luxómetro. Igual ya lo intuías, ¿no? Lux, ¿eh? Viene de aquí, de la luz, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, si queremos medir, por ejemplo, el voltaje que tenemos en un circuito eléctrico, ¿qué utilizaríamos? Hombre, pues este es muy, muy típico, muy, muy usado, sobre todo en el campo de la electrónica, la electricidad, en electricistas, ¿eh? De hecho, suelen llevar un aparato que mide un poco de todo, todas las características así a nivel eléctrico, polímetro, ¿eh? que de poli viene de muchos, y es un aparato que reúne en función, lo van graduando, tienen un botón donde seleccionan el tipo de medición que quieren hacer, en ese caso voltaje, clac, y ya lee esos voltios. Esos voltios, que es el voltaje de un circuito o de una instalación eléctrica, se miden con un voltímetro, que ya lo podías intuir por ese prefijo, ese comienzo de palabra, ¿no? De volti. ¿De acuerdo? Esto se mide en voltios, la unidad es en voltio. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Qué más podemos medir? Hombre, pues una de las, si queremos medir el grado de, por ejemplo, o el nivel de acidez del agua, tú sabes que cuando tú tomas agua del grifo o de una instalación, ese agua tiene que tener unos niveles, ¿no?, de acidez, ¿no?, o ácida base, que se llama, ¿no? Nivel de acidez del agua. Puede ser del agua, puede ser de otro líquido, de una sustancia en un laboratorio, o una combinación de líquidos o sustancias que hayamos probado en un laboratorio y que queremos medir esa acidez que tiene, si es, como se suele decir, ácido o base. Pero bueno, ya es un tema más químico. Ese nivel de acidez de agua, ¿cómo se mide? Bueno, pues se mide con un aparato que se llama pH metro. Realmente es el pH del agua, ¿no?, o del líquido que tengamos, ¿no? ¿De acuerdo? En función de su nivel, su grado de pH puede ser más ácido o menos ácido, o más base, que se llama. Muy bien. Luego tenemos, si queremos medir la intensidad de la corriente eléctrica, ¿qué utilizaríamos? Bueno, pues ya nos quedan pocos, ¿no? Ya solo nos quedan dos, barómetro o amperímetro. Pues mira, en este caso es el amperímetro. Lo voy a marcar aquí. Se miden amperios. Hay una relación, que hay una ley de Ohm y demás que posiblemente te sonará, o no sé si la has visto o estarás a punto de verla, dependiendo de tu edad, que relaciona pues el voltaje y la resistencia a un circuito, ¿no? Y eso te da la intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. La intensidad se mide en amperios, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo cuando tengo un circuito, bueno, pues lo que yo siempre puedo hacer es poner con un amperímetro y medir esa cantidad de amperios que tengo, ¿no?, en mi circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Venga, entonces ya ¿cuál nos queda? Solo nos queda uno, ¿no? Vale, pues y si queremos medir, por ejemplo, en una estación meteorológica, queremos medir la presión atmosférica, por ejemplo, ¿no?, la presión del aire o atmosférica. Bueno, hombre, la presión siempre va a ser, estamos siempre a una atmósfera, pero depende de la altitud, ¿no? Hay sitios que tienen una mayor altitud y entonces esa presión va a variar. Hay veces que, pues depende, pues para medir, se utiliza mucho para previsiones de clima, por ejemplo, para prever el clima dependiendo de la presión del sitio. Hay de hecho unas líneas de presión que, si no me equivoco y no recuerdo mal, son las isobaras, ¿no?, que al final son líneas de presión. Y cuando la presión alcanza unos valores u otros, pues tenemos ese anticiclón, esa borrasca, sirve para estimar o dar la previsión del tiempo, que se llama, ¿vale? Entonces, en este caso, menudo rollo te estoy contando, pero es para que veas de dónde vienen las cosas. Sería el barómetro, ¿no? Muchas veces las estaciones meteorológicas no solo tienen un barómetro, tienen diversos dispositivos. Tienen también una especie de, bueno, tienen el barómetro, tienen otro que lo verás en algunos
en algunos puntos, que es como unas cazuelitas que están girando para medir la intensidad del viento. Pueden tener una veleta para medir la dirección del viento, por supuesto tienen un termómetro, tienen pues, medidores de humedad, bueno, hay un montón de instrumentos. De nuevo, insistir en la idea, se cometen errores, pero en estos instrumentos de medida, los errores, aquí ves que un voltímetro, un amperímetro, la intensidad de la luz, el pH, la presión. La veleta es más, digamos, imprecisa, ¿no? Porque, bueno, marca la dirección del viento, pero el viento es como muy variable, ¿no? Y se extiende de diferente forma, ¿no? Está justo en un punto esa veleta. Entonces, la veleta tal vez pues bueno, sería el elemento más, entre comillas, impreciso, ¿no? Pero el resto ya ves que tiene mucha precisión. En definitiva, tengan mucha o poca precisión, se cometen errores. ¿De acuerdo? E insistir en la idea. O se pueden cometer por el propio instrumento de medida, porque no es perfecto, tiene fallos en su diseño. Igual el voltímetro te da 7,5 voltios, pero realmente está redondeando. Ese 0,5 igual es 0,48. Tiene una precisión ahí, ¿no? Y también en el uso, ¿no? Si yo no hago un uso correcto o hago una lectura incorrecta, pues también puedo cometer esos errores, que siempre van a estar ahí, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí esta tilde, que seguro que me he dejado alguna más, y ya con esto pues habríamos terminado.